cómo elegir y preparar un cuento para narrarlo en escena. ¿Un cuento te elige? ¿Qué mirar al prepararlo? ¿Qué conservar? ¿Qué transformar? ¿Y cómo hacerlo tuyo sin perder su esencia? Porque contar un cuento es también reescribirlo con tu voz, tu cuerpo y tu alma. Bienvenidas, bienvenidos a Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Un espacio donde exploraremos el arte de narrar, de conectar, de emocionar. Yo soy Emilce Brusa y hoy vamos a hablar de una parte fundamental y muchas veces invisible del arte de narrar. ¿Cómo elegir el cuento para llevarlo a escena? ¿Cómo prepararlo para que funcione sin leerlo, sino contarlo? Porque ya te dije, contar un cuento es también reescribirlo con tu voz, con tu cuerpo, con tu alma. A veces encontramos un texto que nos encanta y pensamos, esto lo quiero contar. Pero no todo lo que funciona en el papel funciona en el aire. Un cuento para ser contado necesita algo más. Tiene que resonarte y tener estructura oral. Hoy te comparto 4 pasos esenciales para elegir y preparar un cuento con mirada de narrador oral escénica. Porque el proceso empieza mucho antes de abrir la boca. Paso 1. Elegí desde la emoción, no desde la moda. Narrar cuentos que te conmuevan, que te diviertan, que te hagan pensar. No elijas solo porque es corto, como los elegía yo en mis comienzos en este camino de la narración. Tampoco elijas porque funciona en la escuela o porque pensás que es un cuento bueno porque lo usa alguien que admirás. No. Pregúntate siempre, ¿qué me pasa con este cuento? ¿Por qué me dan ganas de contarlo? De este modo, el cuento que narres será el indicado. Paso 2. Lee con ojos de narrador. No pienses en cómo se ve en el papel, sino en cómo suena en el aire. ¿Tiene ritmo? ¿Tiene imágenes potentes? ¿Los diálogos se pueden contar o quizás es mejor hacer las voces? Pero, ¿voy a poder sostenerlas durante todo el cuento? Todos estos interrogantes debes pensarlo y contestarlos al elegir el cuento que quieras narrar. Y no te olvides de subrayar lo esencial. Recortá lo accesorio. Imagina siempre el cuento como una escena viva. Paso 3. Adaptá sin traicionar. La versión oral no es una repetición exacta del texto, contar palabra por palabra. Podés cambiar las palabras, ordenar hechos, crear silencios, pero cuida la esencia del cuento. El corazón del cuento tiene que seguir latiendo. Por ejemplo, si en la versión escrita hay muchos detalles descriptivos, quizás en la versión oral baste con 2 o 3 imágenes claras y un tono envolvente, y con eso basta. Paso
4. Ensayá en voz alta, no en la cabeza. En la cabeza, en realidad, cuando recién estás aprendiendo el cuento, pero una vez que ya lo tengas, ensayalo en voz alta, porque la oralidad se construye desde la voz. Probalo frente a un espejo, grabate, contáselo a alguien de tu confianza. Quiere decir que lo tenés que reescribir con la boca y no con el lápiz, porque ahí aparecen las pausas, los acentos, los gestos. Ahí el cuento te revela lo que necesita. Recordá, contar un cuento es apropiártelo amorosamente. No se trata de imitar al autor, sino de poder ser puente, de hacer que ese cuento que nació en el papel respire en tu cuerpo y llegue al otro. Porque contar un cuento es también reescribirlo con tu voz, tu cuerpo y tu alma. Es el momento de contarte mi camino como narradora oral escénica. Me jubilé del sistema educativo y del Plan Provincial de Lectura de la provincia de Buenos Aires el 28 de febrero del 2019. Y el 4 de marzo de ese año estaba viajando para participar en el 27 Festival Internacional Habla Palabra en Nuevo León, Monterrey, en México. Todo comenzó en agosto del 2018. Había vuelto de otro festival de Tucumán que se llama Congresales de la Palabra. En otro episodio ya te voy a contar. Cuando recibí un llamado de celular, a eso más o menos de las 8 de la noche. Un número privado. Nunca atiendo esos llamados, pero fue magia pura, porque no sé por qué atendí. Mi hijo estaba con un amigo y me miraban porque no entendían la expresión de mi cara, porque del otro lado me hablaba la maestra, como llaman ellos a los referentes y talleristas en México, la maestra Rosa Marta Sánchez, fundadora del grupo Las Tejedoras de Imágenes, para invitarme a su festival para marzo del año 2019. Y sí, dije que sí. Conocí a un grupo amoroso de personas apasionadas por la narración oral. Las Tejedoras de Imágenes me recibieron y acompañaron desde que bajé del avión el 5 de marzo hasta que terminó el festival el 10 de marzo. Contamos en teatros, en museos, en bibliotecas, en escuelas, en centros culturales y hasta de una charla especial sobre narrar en diferentes escenarios. Conocí su cultura, su vestimenta típica, su forma de narrar y su comida picante. ¡Ay, sí! Me tenía que cuidar. Narramos también en la librería del Fondo de Cultura Económica, donde me regalaron unos libros hermosos. Además, que a una narradora y devoradora de lectura de libros le regalen libros es un regalo más que valioso. Una verdadera maravilla, una experiencia increíble. Hasta tuve que comprarme una valija para traer todo lo que fui sumando en ese festival lleno de regalos. Me acuerdo que antes de viajar, la maestra Rosa Marta me pedía que llevara una leyenda especial de mi ciudad y ropa típica. Y ahí me di cuenta que acá en mi ciudad, La Plata, no usamos ropa típica. Menos como ropa de paisana, no sé cómo que quería ella que llevara. Entonces pensé cómo representar a mi ciudad y a la Argentina. Y se me ocurrió hacerme un chaleco negro ribeteado con la guardapampa.
Ellos sí usan cotidianamente en su forma de vestir los bordados mexicanos. Y me contaron que esos bordados representan historias y determinan los diferentes paisajes y parajes de México. Ok, vuelvo a lo que te estaba contando. La leyenda que me pedía que llevara para la primera gala de cuentos no se me ocurría nada. Entonces preferí, para esa ocasión, escribir y contar la historia de mi ciudad, que fue planeada y que es tan especial. En lugar de llevar las leyendas urbanas, que son más actuales, porque leyendas como en México, que todo es leyenda, acá en La Plata no se me ocurre, no sé si hay tantas. En ese relato que escribí sobre mi ciudad, hasta conté mi participación del cumpleaños número 100 de la ciudad de La Plata y el descubrimiento de la cápsula del tiempo, que ahí estuve yo presente. No me digan que sea vieja, ¿eh? No. Pero eso es para contártelo en otro episodio. Después del festival viajé a la Ciudad de México y allí conté en diferentes lugares junto a otra narradora que quiero mucho, Olguita Martínez, de Tucumán. Y juntas fuimos un domingo a contar en el Santuario de la Palabra, en la Plaza de Santa Catarina, Coyoacán, en el espacio de otra maestra mexicana, Beatriz Falero. Un encanto esa señora. Unos días increíbles e inolvidables pasamos allá. Todavía sigo en contacto con todas a través de las redes, porque con la narración oral se crean lazos de amistades que duran para siempre. ¿Y saben algo? Estos caminos, estas amistades, no tienen límites. Y volviendo al tema de hoy, te cuento una anécdota. En una escuela secundaria de Magdalena, acá cerquita de La Plata, una profesora que me convocó a ir a su escuela me pidió que contara un cuento de Horacio Quiroga porque estaban leyendo a ese autor con los alumnos. ¿Y qué pasó? Que para mí narrar a Quiroga son palabras mayores. Quizás porque en mi secundario lo leíamos y me quedó ese respeto a cada una de sus letras y no me permito llevar su obra a la oralidad. Entonces decidí llevar mi libro del secundario, aquel que tiene las hojas amarillentas y que todavía está en mi biblioteca. Y les leí Las medias de los flamencos. Quedaron fascinados, y la profesora también, porque utilicé todos los recursos de la narración en la lectura y le di vida a ese texto sagrado para mí. Porque contar un cuento, o leerlo en este caso, es también reescribirlo con tu voz, con tu cuerpo, con tu alma. Y ahora, como lo prometido es historia, quiero cerrar este episodio con un cuento de tradición oral, El cántaro rajado, que un día me eligió, o lo elegí, no sé, sin que yo lo buscara.
Cuentan que hubo una vez un viejo cargador de agua que vivía en la India. Tenía 2 grandes cántaros que colgaban de un extremo de un palo y que llevaba sobre sus hombros. Uno de los cántaros tenía una grieta, mientras que el otro estaba en perfecto estado. Y siempre entregaba su carga de agua completa al final del largo camino que iba desde el arroyo hasta la casa de su patrón. El cántaro rajado, en cambio, siempre llegaba medio lleno, solo medio cántaro lleno. Durante 2 años completos, esto sucedía a diario. El cargador de agua entregaba solo 1,5 cántaros de agua a su patrón. El cántaro perfecto, por supuesto, estaba orgulloso de sus logros, pero el pobre cántaro rajado estaba avergonzado de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad del trabajo para el que había sido hecho. Después de 2 años de lo que percibía como un fracaso, se animó a hablar al viejo. Estaban junto al arroyo. «Me siento muy avergonzado, quiero disculparme con vos», le dijo el cántaro. «¿Por qué?», preguntó el cargador de agua. «¿De qué te avergüenzas?». «Durante estos 2 años, debido a mi grieta, solo he podido entregar la mitad de mi carga. Por mi culpa, solo obtienes la mitad del valor de lo que deberías. Ay, mi defecto hace que todo este esfuerzo sea en vano», dijo el cántaro. El cargador de agua, el viejo, sonrió. Con amabilidad le dijo: «Cuando volvamos a casa del patrón, quiero que te fijes en las hermosas flores que crecen al lado del camino». Mientras subían la colina, el viejo cántaro relajado miró. Y efectivamente vio las hermosas flores silvestres a lo largo del sendero, bañadas por el sol. Esto le animó un poco, pero al fin del camino todavía se sentía mal porque había vuelto a perder la mitad de su agua. Así que una vez más le pidió disculpas al viejo cargador de agua por su fracaso. Entonces el cargador de agua le dijo al cántaro: «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen de tu lado del camino? Siempre supe de tu grieta y me aproveché de ella. Planté semillas de flores de tu lado del camino y cada día, mientras volvíamos, las has regado. Gracias a ti he podido recoger estas hermosas flores para decorar la mesa de mi patrón. Si no hubieras sido exactamente como eres, no habríamos tenido esta belleza en su casa». Gracias por estar del otro lado. Esto fue Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Este podcast no tiene anuncios. Si quieres apoyar este proyecto, te invito a que me compres un cafecito. En la descripción busca el link si quieres colaborar, claro. Y si querés aprender a contar cuentos, entra a www.vozycuento.com y date una vuelta por la escuela de narración para encontrar
los cursos y el nuevo seminario Palabras al Viento, leer y contar cuentos desde la cuna. También podés seguirme por Instagram, @emilcebrusa. Nos encontramos la semana que viene en un próximo episodio donde seguiremos explorando este maravilloso universo de contar historias. Hasta entonces, recordá contar con arte y con cuentos que te elijan. Te mando un abrazo. Nos escuchamos entre cuento y cuento.